como hemos ya tenido la lectura bíblica de la palabra de Dios, nos ubicamos en la carta a los Efesios. Y la carta a los Efesios tiene de manera particular, no solamente esta carta, sino también el apóstol Pedro y también el mismo Pablo en Colosenses y en otras partes de la palabra de Dios, como en las cartas de Primera de Corintios, en hablar de manera particular acerca de la vida matrimonial, acerca de la vida de casados, acerca de la vida de aquellos que tienen la bendición de ser una sola carne, como dice el texto bíblico, ¿no? Entonces, para nosotros, en esta noche muy particular, el título o la consideración de estos pasajes o de estos versículos tiene que ver con el hecho de poder ser matrimonios o ser de testimonio. ¿Por qué motivo y por qué razón? Nosotros, aunque solteros o casados, somos personas que damos testimonio de quién es nuestro Dios. Y como hijos de Dios estamos siempre en la palestra de la visibilidad, o sea, nos están viendo de qué manera hablamos, de qué manera pensamos, de qué manera actuamos, de qué manera nosotros, bien, particularmente he tenido oportunidad de compartir con muchas personas que son casados, que son matrimonios dentro del ministerio como tal, o como en alguna ocasión ha podido pasar tal vez con usted. Cuando en algún momento hemos ido a algún restaurante y tenemos a los niños pequeños con nosotros, de alguna u otra manera todavía dice la palabra de Dios que en el corazón del muchacho o en el corazón del niño, en el Antiguo Testamento, ¿qué cosa está ligada? La rebeldía, o la insensatez, o la necedad, pero literalmente dice la rebeldía. Entonces a veces nuestros pequeños, como algunos dicen, ¿no?, estos angelitos de Dios, a veces, ¿no?, sale a aflorar todavía ese viejo hombre, ¿no? Y tienen ciertos modales que a veces uno no sabe de qué manera poder corregir. Y es allí donde nosotros, mis amados hermanos, como hijos de Dios, tenemos que mostrar ante aquellos que están a su alrededor, sea uno, sean muchos, porque ojo, yo estoy seguro que si la gente que está a tu alrededor sabe que tú eres un hijo de Dios, sabe que tú eres cristiano, va a ver de qué manera vas a corregir a tu hijo. A ver, vamos a ver qué va a hacer este hermanito, qué va a hacer esta hermanita, de qué manera lo va a corregir a su hijo, de qué manera le va a llamar la atención. Y es en esa circunstancia y es en esa situación en la cual nosotros tenemos que apegarnos siempre a lo que la palabra de Dios estipula, lo que la palabra de Dios nos recomienda para la corrección de nuestros hijos. Pero en este caso tenemos este texto bíblico que nosotros vamos a meditar, que nosotros vamos a considerar en esta noche. Entonces, yo quisiera leerles el primer verso de este pasaje, que es el versículo número 21. Ya es el versículo 21 del capítulo 5 del libro, o de la carta, a los Efesios. Y esta mención dice al inicio: someteos unos a otros. ¿En qué dice el texto bíblico? En el temor de Dios. Una vez más dice aquí: someteos unos a otros en el temor de Dios. Oh Padre amado Señor, muchas gracias, Dios mío. Gracias, oh Señor, porque tenemos la bendición, Señor, tenemos el privilegio de poder contar con un lugar para poder congregarnos, Señor. Tenemos un espacio donde nosotros podemos venir, Señor, a poder alimentarnos, a poder poner delante de tu altar, Señor, nuestros dones, nuestros talentos, Señor, nuestros recursos, Padre Santo, que tú provees cada día, Señor. Y en esta noche, Padre, quien te habla, Dios, tiene el privilegio de poder llevar tu palabra a tu pueblo, Señor, aquí a tu iglesia local, Iglesia Bíblica Bautista Misionera Jesús el Salvador, Señor, quien tiene como tu siervo, Padre Santo, Señor, a tu varón Ricardo Nobleza. Oh Dios, te ruego tu bendición, Padre, te ruego que tu Santo Espíritu sea quien nos esté abriendo el entendimiento, Señor, que nos ayude a poder reconocer de qué manera nosotros podemos llegar a ser matrimonios de testimonio, Señor, matrimonios que honren y glorifiquen tu nombre, Dios, que a la vista del mundo, Padre Santo, Señor, ellos puedan ver que la institución que tú colocaste en el principio, Señor, el matrimonio, no es algo que ha pasado de moda, Señor, no es algo que ya no es de este tiempo, sino que perdura en el tiempo, porque tu palabra nos dice con claridad: cielos y tierra pasarán, mas tu palabra no ha de pasar, Señor. Gracias te damos por ello, y que en esta noche, Señor, quien está frente a tu pueblo solamente es un
esclavo de tus propósitos, Señor. Yo abriré mi boca y serás tú quien enseñe a tu pueblo, Dios. Gracias te doy en esta noche, en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Muy bien. Entonces, habiendo nosotros abierto esta porción, algo muy curioso y particular. Y ojo, entendemos y reconocemos que es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo quien nos va a enseñar y nos va a mostrar su verdad. Pero quien les habla aún no tiene la bendición de ser casado. Dirá, uy hermano, entonces si tú no eres casado, ¿qué me puedes decir acerca del matrimonio? Bueno, te puedo decir lo que la palabra de Dios enseña. Y te puedo decir de lo que, ojo, como alguien que sirve al Señor, como alguien que reconoció un llamado ministerial muy temprano en su vida, ha orado, anhelado y anhela el poder ser un hombre casado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que aquel que anhela obispado, ¿qué es? Buena obra desea. El primer requisito bíblico de un pastor, de un siervo de Dios, de un anciano, de un obispo, es que sea irreprensible. Y continuando, el segundo requisito o la segunda mención, ¿cuál es? Marido de una sola mujer. Entonces, nosotros encontramos en la palabra de Dios el consejo suficiente para saber reconocer que aunque un hombre soltero tiene que saber, como una mujer soltera, esperar en el Señor y estar preparándose en el Señor para poder constituir un matrimonio que dé honra y gloria a Dios. Porque hoy en día, en el tiempo en el que vivimos, por desgracia, se sigue degenerando nuestras gentes, nuestras personas, y aún en medio de cristianos y aún en medio de la congregación de Dios se está considerando el divorcio como algo que se puede hacer. Y es triste que dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras iglesias, el divorcio sea una consideración a tomar en cuenta. La palabra de Dios dice con claridad: de lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Pero tú me dirás, hermano, pero la palabra de Dios también dice que Jesucristo dijo que Moisés dio, ¿por causa de quién? Del hombre, ¿qué cosa? Carta de divorcio. Pero dice que es por causa del hombre, por causa del corazón del hombre, por causa del contexto en el cual los hombres, por desgracia, en el Antiguo Testamento, tenían cualquier excusa para poder repudiar, para poder separarse, para poder dejar a una mujer de lado. Pero no está dentro de los planes de Dios. Y lo otro también que tú puedes considerar dentro de la escritura bíblica es de que el Señor ha constituido el matrimonio que sea compuesto ¿por quién? Por una mujer y por un varón. No por un varón y por varias mujeres. Por lo contrario, si no, la palabra de Dios en el libro de Génesis hubiese hecho dormir a Adán y no le hubiese sacado una costilla, le hubiese sacado más. Dios dio sueño a Adán, porque la Biblia nos dice con claridad de que después de tanta labor, después de tanto trabajo de haber puesto nombre a todos los animales, ¿qué cosa no se halló para Adán? Una compañera, una ayuda idónea, un complemento para que él pueda seguir dentro de los planes de Dios. Pero fue una mujer. Si tú sigues en la historia bíblica, si tú sigues en la consideración bíblica, te vas a dar cuenta que en más de una ocasión aquellos hombres que Dios separó para sus propósitos sufrieron de lo que se considera o se conoce como la poligamia. Tuvieron más de una esposa. Y estas circunstancias causaron consecuencias y problemas que hasta hoy en día nosotros podemos estar sufriendo. Si tú ves el contexto en el cual la nación de Israel se desarrolla, mientras que nosotros estamos aquí congregándonos, buscando al Señor, en Israel están que se disputan la tierra y se están matando a misilazos entre iraníes e israelíes. ¿Pero por qué razón? Porque cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo de Sara, ¿qué sucedió? ¿Qué aconteció? ¿Qué es lo que pasó? ¿Recuerdan? Sara tenía una mujer como criada. ¿Cómo se llamaba? Agar. Esta mujer de nacionalidad egipcia, no era la sierva de Abraham, y muchas veces, como nosotros,
quiso ayudar a Dios. Porque recuerden, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, ¿quién se rió detrás de la cortina? Sara. Ahora, damas presentes, ay hermano, ¿por qué hace eso? Va a decir que nosotros las mujeres tenemos la culpa, siempre nos burlamos, siempre nos reímos, nosotros comimos del fruto, todos nosotros, nada. No. Abraham también se rió, por si acaso. En el texto bíblico tú lo vas a poder leer también, esa consideración que hace, capítulo 17, si no me equivoco, de Génesis, hace mención que también Abraham se rió, o se sonrió, si no me equivoco, dice el texto. Entonces ambos, en cierta manera, no estaban creyendo a la promesa de Dios, pero es ahí donde, en la forma y la manera como ellos querían que la promesa de Dios se cumpliese, es que Sara le dice a Abraham, ¿sabes qué? Llégate a mi sierva y de ella yo voy a tener, ¿no?, descendencia, de ella yo voy a tener un hijo. ¿Cómo se llamó el hijo? Ismael. Ahora, nosotros, entrando en contexto y en consideración, sabemos muy bien que Dios le dijo a Abraham, ¿quién sería el hijo de la promesa? ¿Ismael o Isaac? Isaac. Y hoy en día los descendientes de Ismael se pelean con los descendientes de Isaac, porque ambos pelean por ser reconocidos como hijos de Abraham. Dentro del papel, sí, Ismael fue el primogénito, pero ¿quién fue llamado el hijo de la promesa? Isaac. Ahora, explícale eso a un árabe, explícale eso a un palestino. No lo llega o no lo quiere entender, no lo quiere digerir, pero eso tuvo un comienzo, pues. Entonces Dios nos ha llamado a que podamos unirnos en matrimonio, un hombre y una mujer. Y eso también conlleva el contexto en el cual vivimos nosotros hoy en día, en cuanto la ideología de género se levanta y se comienza a erigir, a decir que hombres y hombres pueden tener un matrimonio, que mujeres y mujeres pueden tener un matrimonio, y que estos pueden elegir o pueden levantar una familia. ¿Eso es posible? No. La Biblia lo condena. ¿Me entienden? Nosotros no estamos levantando el dedo acusador contra esta gente. Es Dios mismo que en su palabra ha estipulado que varón y hembra los creó. Ahora, cuando tú vas a la palabra de Dios, cuando tú te acercas a este texto de Efesios capítulo 5, vas a considerar el primer versículo que hemos leído, que es el versículo 21, que dice lo siguiente, una vez más. Dice aquí, someteos unos a otros en el temor de Dios. Mira la figura. Allí inicia todo. En el hecho de que hombre y mujer tiene que reconocer que la autoridad sobre hombre y mujer, ¿quién es? Dios. Si yo me someto a mi esposo, si yo amo a mi esposa, es porque primero me he sometido ¿a quién? A Cristo. Me he sometido a Dios. Ahora, cuando tú lees la palabra de Dios, no está en nuestra mención, pero en el mismo capítulo 5 retrocedemos unos versículos nada más, en el versículo número 18. ¿Y qué nos dice el versículo número 18 del capítulo 5 del libro de Efesios, de la carta a los Efesios? ¿Qué dice? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué cosa? Sed llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿esto qué me dice a mí? Que para que yo pueda someterme a Dios, para que yo pueda vivir en el temor de Dios, para que yo pueda vivir en la reverencia, en el respeto y en la honra a Dios, tengo que ser ¿qué? Lleno del Espíritu Santo de Dios. Y esto se resume o esto se traduce en cuanto a ¿qué? A que yo debo dejar el control de mi vida, que yo debo reconocer quien gobierna en mi vida, quien tiene que controlar todos mis afectos, todas mis emociones, todos mis pensamientos y todo mi ser, debe ser el Espíritu Santo de Dios. Y de esa forma y de esa manera es como yo voy a poder reconocer la autoridad de mi esposo, como yo también como esposo voy a poder reconocer que debo amar a mi esposa. Y acá la analogía o la comparativa es bastante alta. El estándar de Dios no está a medias o no está en cierta medida como nosotros lo consideramos. El estándar de Dios es muy alto. Considera de que ahí dice,
Maridos, amad a vuestras esposas, amad a vuestras mujeres, ¿como quién? Como Cristo amó a la iglesia. Como les decía, quien les habla aún no tiene la bendición de ser un hombre casado, pero desde hace muchos años preparo mi corazón para que Dios me ayude a amar a mi futura esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Entienden? Tengo que estar dispuesto a morir por esa mujer que Dios me dio. ¿Me entienden? Porque esa es la medida de amor que Dios ha derramado, que Dios ha expuesto. Cuando tú vas a la palabra de Dios, tú entras al libro de Romanos y te centras en el capítulo 5, hay un versículo que nosotros todos en algún momento lo hemos usado para poder compartir el Evangelio acerca del amor de Dios. Versículos 8 del capítulo 5 de Romanos. ¿Qué dice? Mas Dios, ¿qué? Muestra su amor. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo ¿qué? Aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. El día que Dios me dé la bendición de poder elegir, de poder escoger a una compañera, yo me llevo el paquete completo. No solamente le pido a Dios, entre comillas, digamos, todo lo bueno de ella nada más. Y no digo que es que ella tenga malas cosas. Yo también tengo cosas que no son, digamos, ¿no?, los pros y los contras de ella. Pero para eso ha tenido que haber un tiempo prudente para poder conocer a la otra persona. Por eso que dentro de nuestro ámbito cristiano, dentro de nuestro ámbito evangélico, nosotros no consideramos la etapa de enamoramiento, sino nosotros consideramos el hecho de que los jóvenes o nuestros hermanos puedan tener una etapa de poder tener una amistad, de poder conocer a la otra persona, de poder tener conversaciones que nos puedan dirigir ¿hacia dónde? Hacia el matrimonio. No podemos quemar etapas, no podemos saltear momentos. Si tú aquí eres padre y tienes hijos, están en la adolescencia o están entrando a la juventud, entonces tú también tienes que ser un modelo de matrimonio para que tus hijos puedan ver cómo es que yo debo tratar a una mujer, cómo es que yo debo de tratar a un varón. ¿Entiendes? Si yo siendo un hijo de Dios, si yo siendo un esposo, si yo siendo una esposa, si yo siendo un padre, si yo siendo una madre, si conociendo a Cristo Jesús, no soy ese modelo a seguir, entonces ¿qué cosa están viendo nuestros hijos? ¿De qué manera ellos entienden cómo es que se debe llevar un matrimonio? ¿Cómo es que se debe llevar y ser un padre o ser una madre? ¿O cómo se debe amar a un esposo o cómo se debe amar a una esposa? ¿Entienden? Desde el púlpito de la congregación, el pastor Ricardo o las personas que tengan la oportunidad de poder enseñar a la congregación, se expone la palabra de Dios. Pero recuerda, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos amar, ¿no de qué? No de palabras, sino de hechos. De hechos. No se trata, mis amados hermanos, de que nosotros digamos que amamos a Dios. No se trata de que nosotros digamos que amamos a nuestras esposas o amamos a nuestros esposos o amamos a nuestros hijos, sino se trata de que nosotros mostremos ese amor de tal forma como lo hizo Dios para con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún ¿qué? Pecadores. Cuando tú ves ese versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Yo cuando estudio la palabra de Dios, de manera particular, sea de manera devocional o sea para poder dar un estudio, un discipulado o alguna enseñanza, siempre me ha gustado poder comparar la palabra de Dios con otras versiones de la Biblia. Y como mínimo la comparo con 5 versiones diferentes, o sea 4 versiones y la versión que siempre nosotros usamos, que es la Reina Valera 1960. En cada una de ellas nos puede ayudar a poder sumar a lo que nosotros tenemos que reconocer primero en relación a qué, para que yo pueda someterme a mi esposo, para que yo pueda amar a mi esposa. Lo primero que debo hacer es que debo someterme a quien es mi Padre, a quien es mi Señor, a quien es mi soberano sobre todo, quien es Dios, quien es Cristo y su Santo Espíritu, porque la misma carta nos dice previamente, sed llenos, dejad que el Espíritu de Dios te controle para que tú puedas someterte primero a Dios y de esa forma puedas tú
someterte a tu esposo y puedas tú amar a tu esposa. Dice aquí, una versión que dice, Nueva Traducción Viviente, es muy similar lo que dice, ¿no? Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ya no menciona solamente la palabra temor, sino que ahora es por la reverencia, el reconocimiento que nosotros tenemos a nuestro Dios. Ese mismo texto, en otra versión que se llama Palabra de Dios para Todos, dice, sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. Por respeto a Cristo. Temor, reverencia y respeto. Primero a Dios, primero a Cristo. Otra versión que se dice, traducción del lenguaje actual, lo dice lo siguiente: ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Y aquí dice al principio, ¿no? Ustedes que honran a Cristo. Tú dices que amas a Dios, entonces muéstrame que amas a Dios. Así como Dios ha mostrado su amor. No se trata de que digas que me amas. No se trata de que digas que amas. Un hijo muchas veces puede decir, no se trata, papá, que me digas que me amas. Muchas veces me dices que me amas. O una esposa o un esposo puede decir lo mismo hacia su cónyuge. Pero no lo muestras. ¿Entienden? En muchas ocasiones, como matrimonio, el tiempo nos es limitado en cierta forma. Los maridos salen a trabajar, las esposas también muchas veces también están saliendo a trabajar. Ambos llegan cansados del trabajo diario, puede ser que estén trabajando 8 o 12 horas al día, sea porque trabajan fuera de casa o sea porque trabajan en casa, porque el trabajo como ama de casa también es bastante demandante, y lo único que llegan a hacer es a dormir. No tienen un tiempo en el cual puedan seguir conociéndose de manera particular, no puedan seguir reconociéndose uno al otro como aquella persona que en algún momento te tomaste el tiempo de poder cortejar para que en algún momento ella o él te pueda decir, acepto. Hace un momento tuvimos aquí un especial de nuestros hermanos Roxana y nuestro hermano Cristian. Cristian no pudo terminar la canción. No es que no se dan cuenta, ¿sí? Ya, se dieron cuenta. ¿Sí? No, hermano, es que ellos todavía están reciencitos, pues todavía están en la miel del matrimonio. Creo que cuando entendemos que yo debo, recuerden, la palabra de Dios nos demanda que nosotros debemos amar a Dios con cuatro cosas. Debo amar a Dios ¿con qué? Con todo mi corazón. Debo amar a Dios ¿con qué? Con toda mi alma. Debo amar a Dios con todas mis fuerzas y debo amar a Dios con toda mi mente o con todo mi entendimiento. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si Dios ha derramado de ese amor en tu corazón, porque lo ha hecho, ha derramado en ti, ha derramado en mí, porque ahora somos hijos de Dios, entonces es con ese amor que yo ahora amo a mi esposa. Es con ese amor con que yo amo a mi esposo, no con el mío. El mío es egoísta. El mío no tiene comparativa con el amor de Dios. Entonces, cuando tú ves que un hombre se conmueve y no tiene vergüenza, porque muchas veces el hombre ha crecido con la idea de que los hombres, ¿qué? Los hombres no lloran. Los hombres no lloran y los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Pero eso es mentira. Muchas veces el hombre es más llorón. Solo que sea así, yo sé. No se codeen. Algunos son más llorones que otros. Y en esos momentos tan sensibles se quebrantan. Y es bueno que lo hagan, hermano. No es un pecado de que tu esposo o tus hijos te vean llorar o que otras personas te vean llorar. Claro, tiene que haber un buen propósito por el cual tú derrames una lágrima. Sea de tristeza o sea de felicidad. Más allá de poder ponerme en los zapatos de nuestro hermano, yo creo que la letra de la canción y poder evocar y poder considerar que hasta que seamos viejitos, hasta que Dios diga, porque recuerdan, cuando uno hace sus votos frente al ministro de Dios, es hasta que
No es como lo de la plata, ¿no? ¿Se han visto? No. Es hasta que la muerte los separe. Lo que Dios ha unido, no lo separe. Es ahí donde si yo entiendo que debo someterme, por eso dice, ¿a quién se debe temor, reverencia, respeto y honra? Según este primer versículo, el versículo 21, tiene que ver primero a Dios. Cuando yo entiendo eso en mi vida de manera particular, de manera personal y de manera familiar, es que las cosas se van acomodando de manera como Dios dispone. La base siempre tiene que estar Dios. Y sobre esa base yo puedo realmente poder construir un matrimonio que cuando vengan las tempestades, que cuando vengan las circunstancias adversas, que cuando vengan las circunstancias difíciles, recuerda, Mateo capítulo 7 hace remembranza o hace consideración de dos personas que construyeron una casa. Cada una de ellas, al construir su casa, tuvo como consideración un lugar específico de terreno. Uno construyó su casa ¿dónde? En la roca. Y la otra persona construyó en la arena. Tú como matrimonio puedes construir tu casa sobre la roca o sobre la arena. Mientras cantábamos, en dos himnos que se cantaron, había la mención de que si Jehová no edificare la casa, ¿qué cosa sucede? En vano trabajan los que edifican. Entonces, si mi casa, si mi hogar, si mi familia no está construida sobre la roca que es Cristo, sobre la roca de nuestra salvación que es Dios, entonces, ¿qué va a suceder cuando venga el momento complicado o difícil? ¿De qué manera se va a poder sostener ante los embates de este mundo que te dicen de que el matrimonio ya no es para toda la vida? Ya no es hasta que la muerte nos separe. Es por eso que muchos matrimonios, aún los matrimonios cristianos, están diciendo y están aseverando esta frase que comúnmente se escucha con gente mundana, pero que ahora están adoptando hasta cristianos. Se acabó el amor, pues, hermano. Se acabó el amor. Entonces, ese matrimonio no estaba fundado en la roca que es Cristo. Ese matrimonio estuvo fundado en cualquier otra cosa menos en Cristo. Por eso que esa consideración del hecho de poder tener la sensatez, de poder tener la prudencia, de poder tener la sabiduría de Dios para saber escoger, para saber considerar. Cuando yo tengo la oportunidad de aconsejar jóvenes, he tenido la oportunidad de aconsejar matrimonios, yo siempre, para mí, es una premisa en esta situación. El hombre o la mujer con la cual tú consideres pasar el resto de tu vida, que Dios te permita pasar, tiene que tener como premisa que no te ame a ti, sino que te ame primero a Dios por sobre todas las cosas. Porque una vez que ese hombre o que esa mujer tenga como premisa el amar a Dios con todo su corazón, con toda tu alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, va a poder tener del amor de Dios para poder amarte a ti. Y para que ese 1 Corintios capítulo 13 realmente sea una realidad. Pero si no está Cristo en ese corazón, si no está fundamentada nuestra relación con Dios en Cristo Jesús, si no me estoy sometiendo al señorío de Cristo Jesús, no estoy reverenciando a Cristo Jesús, no estoy respetando a Cristo Jesús, no estoy honrando a Cristo Jesús, entonces, ¿cómo es posible de que en este peregrinaje, en este crucero en el cual nosotros viajamos hasta que Cristo Jesús, sea que venga por nosotros o seamos nosotros requeridos delante de su presencia, va a poder sostenerse? ¿Entienden? ¿Cómo se va a poder sostener? Si no está fundamentado en Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta ello. Lo que viene a continuación es algo que nosotros siempre hemos podido reconocer y considerar. Lo primero dice en el versículo número 22, que las casadas estén sujetas ¿a quién? A sus maridos. Hermano, deja que las mujeres lo digan fuerte y claro, hermano, para que escuche mi esposa, porque mi esposa no se quiere someter a mí, hermano. Dilo fuerte, hermano. Como cuando la hermana cantaba el coro y dice, hermano, las damas nomás, los varones nomás. No. El texto bíblico dice, en realidad, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, pero ¿como a quién? Como al Señor. La premisa siempre está en que tu marido tiene que ser un hombre como el Señor. Como el Señor. Porque, ojo, hay hombres
que muchas veces piden cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Recuerden, aunque esto no parezca un contexto matrimonial, Pedro mencionaba y decía, ¿a quién es necesario obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Es ahí donde nosotros también tenemos que considerar. Ahora, estamos en un contexto en el cual aquí todos son hijos de Dios, son cristianos, están fundamentados en el hecho de que ya tienen a Cristo Jesús en su corazón, ya tienen de ese amor de Dios derramado en su corazón. Entonces, los varones tienen que mostrar el hecho de que si tienen el privilegio de poder ser la cabeza del hogar, como más adelante dice en ese texto bíblico, de poder ser imitadores de Cristo. Pablo va a decir a los corintios, sed imitadores de mí como yo soy de ¿quién? De Cristo Jesús. Yo creo que las damas presentes podrán reconocer que si sus esposos o los hombres que están considerando para que sean sus esposos son hombres que están buscando siempre o están viviendo sometidos al señorío de Cristo Jesús, son dignos de poder ser hombres a quien yo me pueda sujetar. Pero si no es un hombre que no está sometido al Espíritu de Dios, que si no es un hombre que está sometido al señorío de Cristo Jesús, que si no es un hombre que está sometido a la soberanía de Dios, entonces no es un hombre digno de poder tener sumisión. Porque dice ahí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor, como a Cristo. Dice, una esposa que teme, reverencia, respeta y honra a Cristo, tiene como resolución someterse a su esposo. ¿Ya? Como les decía, ¿no? Cuando yo comparo estos textos, dice, en una versión en particular, Palabra de Dios para Todos, dice, esposas, estén dispuestas a servir a su esposo, así como sirven al Señor. Esposas, estén dispuestas a servir a sus esposos. Cuando yo veo que mi esposo es un hombre de Dios, cuando yo veo que mi esposo es un hombre que está sometido al señorío de Cristo, cuando yo veo que mi esposo es un hombre que honra al Señor, entonces yo tengo mayor deleite de poder someterme a ese varón. Tengo el deleite y la disposición para poder servir a mi marido, porque es un hombre de Dios, porque yo sé que él va a obrar con justicia, porque yo sé que es un hombre que va a obrar guiado por el consejo de Dios y no guiado por su propia carne. ¿Entienden? Ese es el punto de quiebre, ese es el punto de inflexión en nosotros. Si eres o no eres un hombre de Dios, si eres o no eres un hombre que se está sometiendo al Señor. Mucha gente dentro de las iglesias aclaman de que se diga que sí, pastor, hermano, que las mujeres deben someterse a sus maridos. Pero lo primero que dice es someteos unos a otros al Señor. Tú, varón, que pides que tu mujer se someta a ti, ¿te sometes a Cristo? Tú que pides que tu esposa sea una mujer que se someta, que te sirva, ¿tú te sometes a Cristo? ¿Tú le sirves a Cristo? Aquel que esté libre de pecado, que tiene la primera silla. Ya. Muchas veces nosotros pedimos y nosotros, ¿qué ofrecemos? Es como cuando los jóvenes hacen su lista de cómo debe ser su idónea, pues, ¿no? O cómo debe ser su idóneo. Yo pido de todo. Y uno parece que no tiene, no se está llegando al espejo de Dios, o mucho menos no tiene un espejo físico, ¿no? Y no está considerando también que uno también tiene que llenar requisitos. ¿Me entienden? Ambas partes, ambas consideraciones. Entonces, una esposa que teme, reverencia, respeta y honra a Cristo tiene como resolución someterse a su esposo. Si tú continúas la lectura, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Porque una esposa que teme, reverencia, respeta y honra a Cristo, reconoce que la autoridad delegada por Dios al varón, quien es su esposo. Pero recuerden, ese varón
tiene que procurar ser un varón de Dios. Con esto no te digo, hermana, que si tu esposo, porque muy posiblemente también haya casos en los cuales el esposo no sea creyente. Dice, con el propósito de que este hombre pueda ser ganado para Cristo, nuestro testimonio en el Señor tiene que ser tal para que Él pueda ver a Cristo en ti, Él pueda ver a una mujer de Dios, a una hija de Dios. En la iglesia donde ahora estoy sirviendo, que ya justamente voy a cumplir un año, en Peralvillo, en Chancay, hay una hermana que ella tiene años en la fe, pero su esposo tiene apenas entre 2 a 3 años en la fe. Esta dama, esta mujer de Dios, esta guerrera de oración, por años oraba por su esposo. Por años le mostraba a Cristo en su vida. Por años daba un testimonio para que este hombre pueda venir a los pies de Cristo Jesús. Pasaron 10, pasaron 15, pasaron 20 años para que ese hombre llegue a los pies de Cristo Jesús. Ahora es un hombre que quiere servir al Señor con todo lo que tiene. Yo ahorita lo tengo en clase de discipulado los días viernes por la noche. Y él está más que ganoso para hacer esto, para hacer aquello. Cuando hay que hacer un trabajo en la iglesia, viene. Y ojo, no es un hombre joven, ¿no? No es un hombre lleno de vitalidad. Aún con sus años, aún con sus achaques, aún con sus debilidades, él viene a servir. A veces no sucede eso con todos. Pero como les digo una vez más, el testimonio de su esposa, que tiene muchos años en la fe, servidora de Dios, una mujer del Señor, Dios usó para que este hombre pudiese llegar a los pies de Cristo Jesús. Ella no decidió, no dijo, bueno, ahora que soy una cristiana, mi esposo que es mundano, no me va a dejar ir a la iglesia, nos vamos a pelear por esto o aquello, entonces ¿qué voy a hacer? Lo voy a dejar. Recuerda, la Biblia dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ellos son un matrimonio. Y durante todos los años que ese varón no fue creyente, el testimonio de esa mujer fue instrumento de Dios para que ella llegue, para que este hombre llegue a los pies de Cristo Jesús. Entonces, porque una esposa que teme, reverencia, respeta y honra a Cristo, reconoce la autoridad delegada por Dios al varón, quien es su esposo. Reconoce que Dios le ha dado esa autoridad. Pero como les digo una vez más, varones, nosotros tenemos que mostrar a Cristo Jesús en nuestra vida, que realmente somos dignos de haber recibido ese encargo de Dios, esa delegación de Dios de ser autoridad en nuestra casa. Porque ojo, más allá de poder jactarnos y decir, sí, hermano, diga que nosotros somos autoridad, que nosotros nos tienen que servir, nos tienen que lavar los pies cuando llegamos de trabajar, ¿ya? Cuando estemos delante de Dios, nosotros que decimos que nos tienen que lavar los pies, vamos a tener que dar cuentas al Señor de nuestra mayordomía familiar. Vamos a tener que dar cuentas de nuestra esposa, vamos a tener que dar cuentas de nuestros hijos. A veces no consideramos esa parte. A veces no consideramos, por eso que el versículo 21 es primordial en poder reconocer, someteos unos a otros en el temor de Dios, someteos unos a otros en reverencia a Cristo, someteos unos a otros en respeto al Señor, someteos unos a otros en honra de Cristo Jesús. Dice el versículo número 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mis hermanas, yo sé que la convivencia matrimonial no es sencilla, ¿ya? Es complicada en algunos aspectos, en algunas situaciones. ¿Y esto qué sucede? ¿Y esto qué acontece? Que a veces en el matrimonio haya momentos de fricción. Ojo, no significa que un matrimonio no pueda discutir, no pueda tener algún tipo de pelea, pero siempre con la altura en el Señor de saber cómo resolver esa situación. Pero si tú me acompañas, por favor, a la carta a los Colosenses, carta a los Colosenses, por favor, y nos ubicamos en el capítulo número 3. Colosenses capítulo 3.
el versículo 12. ¿Ya? Ahora, ahí hay una gran porción desde el versículo número 5, si tú quieres hasta el versículo número 1 del capítulo 3, pero el versículo 12 de Colosenses capítulo 3 dice lo siguiente. Colosenses capítulo número 3, versículo 12. ¿Qué nos dice este texto bíblico a nosotros? ¿Qué nos dice el Señor? Vestidos pues como ¿quién? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable ¿qué? Misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y aquí el versículo 3 es importante. Soportándonos ¿qué? Unos a otros. ¿Y qué más? Perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, ¿qué dice ahí al final de este versículo? De la manera que Cristo os perdonó, así también ¿qué? Hacedlo vosotros. Siempre la medida máxima de comparación, siempre la medida a la cual nosotros tenemos que aplicar, tenemos que buscar, no es otra persona, no es el pastor de esta iglesia, no es el predicador del momento, no somos nosotros, sino es Cristo Jesús. ¿Entienden? Por eso que dice allí, soportándonos, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que ¿quién? Que Cristo os perdonó, perdona. Pero hermano, Él me ha hecho esto. A veces es necesario perder, ¿para qué? Para ganar. Dentro de un matrimonio, dentro de una relación, es importante saber reconocer que no se trata de mí. Para empezar, siempre se va a tratar de Dios. Pero siempre también se va a tratar de que yo busque el beneficio del otro. ¿Entienden? Cuando Cristo Jesús vino a morir en la cruz, vino en beneficio no solamente de satisfacer la justicia de Dios, que necesitaba ser satisfecha con un sacrificio acepto, que era Cristo Jesús, sino también a ponerse en nuestro lugar. Porque usted y yo teníamos un lugar allí en la cruz. Ese era nuestro lugar. Pero Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Fue a la cruz y cargó sobre sus hombros ¿qué? Nuestros pecados. Señor, no le tomes en cuenta sus pecados. De la manera que Cristo Jesús os perdonó, hacedlo también vosotros. Pedro siempre preguntó, decía, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que ha pecado contra mí? ¿Cuántas veces? 70 veces 490. Van 487, Juan. 3 más y ahí queda. Te la acuerdo hasta la salida. No se hacía una referencia en cuanto a una cantidad específica, sino el hecho de que nosotros, siempre sometidos al Señor, siempre sometidos al Espíritu de Dios, podamos buscar siempre la reconciliación. Recuerda, a nosotros también se nos ha llamado el hecho de que somos embajadores de Cristo, somos ministros ¿de qué? De la reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5 habla de eso. Como ministros de la reconciliación, entonces también, no solamente buscamos que el hombre se reconcilie con Dios, sino que también dentro de nuestros matrimonios, dentro de nuestras familias, también podamos reconciliarnos, porque ojo, pueden haber peleas, pueden haber discusiones, pueden haber momentos difíciles, porque se siguen conociendo, hermano. Se siguen tratando, se siguen considerando cosas, siguen saliendo cositas en las cuales tú tienes que poder, de manera alturada y con el consejo de Dios, saber de qué manera poder conciliar, poder perdonar, poder soportar. Gálatas capítulo 6 va a decir, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Pero también dice que cada uno sepa llevar su carga. Pero también menciona el hecho de que ustedes, con espíritu de mansedumbre, puedan restaurar también a la otra persona. Mi amado hermano, la Biblia dice con claridad, la bendición de aquellos que son aquí en este lugar casados, de que aquel que haya esposa, que haya. ¿Saben? Siempre hemos escuchado de Proverbios capítulo 31, ¿no? Que habla acerca de la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Que van en la hermosura, porque la mujer que teme a Jehová esa será alabada.
Pero nos olvidamos que los versículos previos dan el matiz, dan las referencias, dan los galones por las cuales esta mujer es una mujer virtuosa. Es una mujer que sabe traficar, es una mujer que sabe negociar, es una mujer que sabe tener a su familia con ropas dobles, que cuando viene el frío lo sabe cuidar. Es una mujer que está siempre presta un paso adelante, que es una bendición para su esposo, ¿me entienden? Su esposo está confiado porque tiene a una mujer virtuosa en casa. Recuerden, un varón tiene que ser un hombre sometido al Señor, y una mujer tiene que ser una mujer también sometida al señorío de Cristo Jesús para poder tener esta bendición en casa. Y mutuamente tienen que buscar que cada uno de ellos pueda ser conformado a la imagen de Cristo. Si tú tienes la bendición de tener una esposa, esta mujer, como tú tienes la bendición de tener un esposo, este varón es el instrumento de Dios para que en tu vida sea formado Cristo Jesús. Porque esa es la meta. Nosotros caminamos, nosotros corremos la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y de todo el pecado que nos asedia, puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios usa tu vida para que tu esposo cada día pueda ser conformado a la imagen de Cristo. Dios usa a tu esposa para que tú seas conformado a la imagen de Cristo. Dios usa a tus hijos, porque este capítulo número 5 de Efesios no solamente queda en cuanto a la relación matrimonial entre hombre y mujer, sino que en el capítulo 6 ya hacen consideraciones en cuanto a los hijos. Pero hablando en cuestiones solamente de un matrimonio, de una relación, recuerden, para nosotros lo que sobre todo ese texto debe retumbar siempre va a ser el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en reverencia a Cristo Jesús. Someteos unos a otros en respeto a Cristo Jesús. Someteos unos a otros en honra a Cristo Jesús. Desde esas situaciones que parte para que yo pueda someterme a mi esposo y para que yo pueda amar a mi esposa. Porque el texto bíblico, que volvemos una vez más a Efesios, capítulo 5, continúa diciendo en el versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Recuerden, la valla de Dios siempre va a ser alta. Dios no merece menos. Por eso que su medida de comparación de amor tiene que ser con Él. Ama a tu mujer como Cristo Jesús amó a la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella. No puedes amar a tu esposa, no puedes amar a aquella mujer con la cual Dios ha bendecido tu vida con menos. De esa forma tú vas a poder mostrar realmente el carácter de Cristo en tu vida. De esa manera tú también vas a poder mostrar a tus hijos de que realmente Cristo Jesús gobierna en tu corazón. Y de esa forma también vas a poder ser un testimonio en medio de tu vecindario, en medio del lugar donde tú te encuentras, de que realmente el matrimonio que Dios instituyó en la palabra de Dios sigue siendo vigente. Pero muchas veces porque nosotros damos un testimonio que no está a la altura de Dios, porque nosotros amamos no con el amor de Dios, porque nosotros no nos sometemos con el sometimiento que Dios nos demanda, es por eso que la gente alrededor de nuestra sigue pensando de que el matrimonio ya no es un hecho de hoy, sino que es algo que ya ha pasado, es algo que ya no tiene por qué suceder. Por eso hoy en día muchos inclusive creyentes, hasta están considerando el hecho de poder convivir para saber si realmente van a poder ser compatibles. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios de que un hombre y una mujer antes de casarse pueden convivir para saber si van a ser compatibles, si realmente van a poder tener química entre ellos? Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros podamos tener comunión unos con otros, poder compartir unos con otros, poder conocer a una persona, poder considerar sus metas, poder considerar su vida. Y como les decía anteriormente, particularmente tenemos que considerar siempre primero que sea un hombre o una mujer que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Si no hay esto en su vida, tienes toda la libertad de poder pasarlo de largo. Pero para eso tú también tienes que estar sumida o sumido en la búsqueda de Dios, para que no te confunda, para que no veas un espejismo, ¿me entiendes? Como padre de familia también, para que puedas aconsejar a tus hijos en que no vean espejismos y consideren a la primera persona que aparentemente es un seguidor de Dios.
Cuando Pablo estaba por finalizar su ministerio, cuando Pablo ya estaba por entregar las armas y ir a la presencia de Dios, dice nuestro buen Señor a través de él, de que muchos habían estado con él, habían estado Timoteo, Tíquico, Silas y todos ellos, pero hubieron otros que lo abandonaron, que lo dejaron, como el caso de Demas. Dice la palabra de Dios que Demas lo ha abandonado. ¿Por qué razón? Por amar más este mundo. Hablando a aquellos que aún no han considerado, no son casados, o aquellos padres que tienen a sus hijos y que en algún momento consideraron ello. Si tú no abres bien tus ojos, si tú no tienes una relación con Dios muy estrecha, puedes sufrir que puedas tener un esposo o una esposa o una relación con alguien que después te abandone amando más este mundo. Puede suceder y ha sucedido. Ha sucedido casos, por desgracia, de hombres que han abandonado mujeres amando más este mundo. De mujeres que han abandonado hombres amando más este mundo. ¿Pero por qué? Porque su casa no estaba construida en Cristo Jesús. Si Dios, si Jehová, si Cristo Jesús, si el Espíritu de Dios no edifica la casa, ni si no construye la casa, si no pone las bases firmes, en vano trabajan los que la edifican. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Tengamos en consideración que la medida y el estándar de Dios en cuanto a la sumisión y en cuanto al amor es la que Dios demanda y no la que nosotros creemos que tiene que ser. Entonces, si Dios amó hasta entregar su vida, ¿por qué yo tengo que hacer menos que eso? Si Dios tomó forma de siervo, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿por qué yo tendría que hacer menos? Recuerda, Cristo Jesús menciona y dice de que Él vino para ¿qué? Para servir, no para ser servido, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la valla está en Cristo, no en nosotros. La valla la ha puesto Jesús. Entonces, esa medida de amor, esa medida de sometimiento está en el Señor. No está en mí, no está en ti, sino está en el Señor. Si yo veo a Cristo Jesús y si yo procuro amar con el amor que Dios ha derramado en mi corazón, si yo procuro someterme como Cristo Jesús se sometió para ir a la muerte y muerte de cruz, entonces realmente voy a poder construir un matrimonio que cuando vengan las tempestades, que cuando vengan los diluvios, que cuando vengan las situaciones adversas, va a poder prevalecer. Como les decía una vez más, van a tener sus pleitos, van a tener sus riñas, van a tener sus discusiones, sí, porque hasta por el color de la pared se puede uno discutir. Pero nosotros los varones sabemos que existe el azul, y punto. Las mujeres saben muy bien que el azul puede tener 1001 formas de azul, ¿ya? Bueno, quien les habla, pues muchas veces ha trabajado de pintor, bueno, siempre uno hace 1000 oficios, ¿no? Y cuando tú vas a la cartilla hay azul calipso, que azul tropical, que azul agua marina, que azul no sé qué, que azul no sé cuánto. Muchas veces tú lo ves entre uno y otro, son iguales, ¿ya? Pero si tu esposa lo quiere pintar en azul eléctrico fosforescente, búscale ese color y pinta con ese color, ¿ya? Ahórrate un pleito, ahórrate una pelea, ¿ya? Son cosas menores, ¿ya? No sufras por eso, ¿ya? Pero hermano, no hay eso, mi esposo lo ha visto por internet, hay que pedirlo a China. Pídelo, pues hermano, pídelo, ¿ya? Pídelo, ¿ya? Pídelo. Pero hermanos míos, como le digo una vez más, si consideramos a Cristo Jesús, si nos sometemos al señorío del Santo Espíritu de Dios, entonces realmente vamos a poder construir matrimonios que sean de testimonio. Recuerda, nosotros somos cartas abiertas. La gente alrededor nuestra, nuestros hijos, nuestras familias, las personas que están alrededor de nosotros, ven quién realmente somos. Y si decimos ser hijos de Dios, entonces, ¿qué están viendo ellos? Si decimos ser hijos de Dios, ¿qué tipo de matrimonio está viendo la gente alrededor mía? ¿De qué manera estoy dando un testimonio fiel de que realmente Dios está construyendo mi matrimonio, de que Dios está construyendo mi hogar, que Dios me está dando los parámetros
y me da dando las directrices para saber en qué momento yo debo escoger a una persona o a quién debo yo considerar para poder iniciar una relación. No se trata de poder decir que ya el tiempo está pasando. Descansamos y esperamos en Dios. Ojo, esto no significa de que muchas veces Dios no se haya manifestado y nosotros nos hemos hecho de la vista gorda, por si acaso. Tenemos que tener bien abiertos los ojos en el Señor. Mis amados hermanos, los matrimonios, sométanse unos a otros al Señor. Aquellos que aún no han considerado o no son casados, sigan buscando al Señor. Sigan dejando que Dios siga modelando a Cristo Jesús en su vida para que sean una esposa de bendición, para que sean un hombre de Dios, que realmente construyan matrimonios, construyan familias y consideren al matrimonio como algo que está más que vigente. El matrimonio no es un hecho que ya pasó de moda, no es un hecho que aunque dado en el Génesis ya no existe o ya no debe prevalecer. La palabra de Dios dice con claridad: cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y si en la palabra de Dios ha sido instituido el matrimonio desde el Génesis, entonces para nosotros como hijos de Dios es la premisa que Dios ha demandado. Porque yo estoy más que seguro que aquellos que no son casados aún, pero posiblemente están en la universidad o están en el trabajo, y tú compartes con tus amigos que no conocen a Cristo y le dices: pero yo me voy a casar. ¿Pero por qué te vas a casar? ¿Para qué te vas a casar? Tú no ves los problemas que conlleva el matrimonio, tú no ves las circunstancias adversas que pueden pasar esta gente, tú no ves que tal o cual persona se divorcian o se separan o terminan en pleitos y engaños. Bueno, son consideraciones que el mundo promueve. Pero si nosotros estamos buscando a Dios, entonces tenemos la bendición de Dios que realmente podemos construir matrimonios que den testimonio y gloria a Dios. Así que, mis amados hermanos, esa es la consigna que nosotros tenemos que considerar, tenemos que ver cada día. Si tú deseas, como le digo una vez más, pero hermano Cristian lo puede compartir después, ¿no? Las notas que yo les he dejado ahí para que puedan ver. Pero eso es lo que en esta noche quería compartirles, hermano. Que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios, que nos sometamos unos a otros en reverencia a Cristo Jesús, que nos sometamos unos a otros en respeto y en honra a Cristo Jesús, porque desde allí parte para que tengamos realmente matrimonios que den un testimonio vivo de que Cristo Jesús tiene poder para transformar, para poder cambiar vidas y familias. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias te doy, mi Dios, porque en esta oportunidad he podido tener el privilegio, Señor, de tu parte, de poder compartir con tu pueblo, Señor, aquí, en tu iglesia local, Padre Santo. Oh Dios, bendice esta congregación, Padre Santo, Señor. Mueve corazones en cada uno de ellos, Padre Santo. Si de alguna forma, bendito Dios, sus matrimonios, Señor, no han estado dando la talla, Señor, no han estado bajo el estándar de tu amor, Padre Santo, bajo el estándar de tu sometimiento, Padre mío, perdónanos, Dios mío, y ayúdanos, Padre Santo, a que podamos nosotros dar un testimonio de que realmente, Señor, los matrimonios constituidos en Cristo Jesús son de testimonio, son de gloria y olor fragante ante ti, Padre Santo, Señor. Bendice a cada uno de ellos y a aquellos, Señor, que aún no conocen el matrimonio, Señor, que aún, Padre Santo, Señor, están solteros. Dios, bendice también sus vidas. Prepara sus corazones, Señor. Ayúdale, Padre Santo, Señor, a seguir buscando tu rostro de todo corazón. Y cuando fuere tiempo, bendito Dios, abre sus ojos, Padre. Ayúdale a saber, Padre Santo, Señor, al varón o a la dama, Señor, que sean hombre o mujer, Padre mío, que te ame con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, Señor mío, para que así puedan construir matrimonios, Padre Santo, Señor, que honren y glorifiquen tu nombre, Santo Señor. Oh Dios, guíanos, Señor, y ayúdanos, Padre Santo. Gracias te damos en esta noche y sea tu nombre glorificado, Señor. En Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.